Hola a todos, ¿qué tal? Perdonadme el retraso, ¿qué día? Madre mía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, allí en la parte del mundo donde estéis y parte del extranjero. En fin, una locura. Ahora hablaremos largo y tendido porque, como se suele decir, la información manda y yo me he enterado hoy, el manifiesto se ha publicado hace 2 días, si no me equivoco, y está causando un escándalo tremendo. ¿De qué estoy hablando? Pues este hombre que está hablando. Pues estoy hablando ni más ni menos de el manifiesto de 22 puntos que ha publicado ni más ni menos que la más sombría de las empresas del mundo mundial, Palantir. En su página en X ha publicado, ya digo, un manifiesto, una declaración programática en la que de forma descarada se manifiesta en su peor aspecto, ¿no? Bueno, suponiendo que tuviera alguno que no fuera malo, pero vamos. Ahora entraremos, pero vamos, aquí es que no puedo decir muchas cosas, pero ahora entraremos y veréis las barbaridades que sueltan y cómo manifiestan sus puntos de vista antidemocráticos, en fin, supremacistas, etcétera, etcétera. Iremos viendo porque estamos hablando de una de las empresas más poderosas del mundo, si no la que más. Así que esto no es ninguna tontería. Pero antes toca hablar algo de cómo está la situación en la guerra de Oriente Medio. Es decir, y en la guerra de Oriente Medio las cosas van, bueno, de cabeza directamente hacia una escalada. Lo explico muy brevemente. Bueno, teníamos básicamente una situación en la cual Trump, ya sabemos que con sus arrebatos y tal, estas cosas, Trump nos estaba contando que tal, bueno, a veces nos cuenta que son muy buenos, otras que son muy malos, pero bueno, no, eso va más en función de que llega el fin de semana y tiene que hacer el negocio, y entonces pues para que suban o bajen los mercados y por lo tanto manipularlos y luego vender o comprar en función de la manipulación que haga, pues va y suelta cosas, ¿no? Y luego pues suelta, por ejemplo, que no, que las cosas van muy bien, vamos a llegar a un acuerdo con los iraníes que son muy majos. Entonces, bueno, pues claro, el precio del petróleo, tal, pues baja y luego pues el lunes ya va y cuenta y dice, no, pero esto va fatal, voy a acabar con ello, estamos en guerra y tal. Y bueno, con lo cual, pues entonces el petróleo sube y hace negocio. Por poner un ejemplo. Tiene a sus hijos ahí y tal, y familiares varios ahí, dale que te pego, haciendo estas cosas mientras él se dedica a poner mensajes en su red social. Bien, pero aparte de esto, lo que teníamos era el final de la tregua, final que es mañana, si mal no recuerdo, tregua que básicamente han utilizado ambas partes para rearmarse, cada uno de manera distinta. Aquí me pone Santiago, lanzó Trump la idea de que iba a haber una segunda negociación, pero aquí lo ultimísimo que tenemos es que la CNN afirma que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se llevarán a cabo el miércoles por la mañana en Pakistán. La delegación de Irán y Estados Unidos llegarán simultáneamente a Islamabad el martes para las negociaciones programadas para el miércoles. Sin embargo, la televisión iraní desmiente esta información, afirmando que la información difundida por los medios de comunicación estadounidenses sobre la naturaleza de las negociaciones no es cierta. Ayer, los funcionarios iraníes incluso declararon que no tienen intención de negociar con Estados Unidos debido al continuo bloqueo del estrecho de Hormuz. La contradicción de las declaraciones y la retórica agresiva. Efectivamente, lo explicamos esto. Trump tiene que ganar tiempo. Trump tiene que ganar tiempo como sea. Y tiene que ganar tiempo básicamente por dos razones.
Y hay que hacer estas declaraciones, que si negocio, que si debo de negociar, que si ahora hemos ganado, que si ahora no hemos ganado y tenemos que abrir el estrecho de Hormuz, que si ya no me interesa abrirlo, que si hago un bloqueo, que si te lo desbloqueo, que si me meto con el Papa por el camino, es decir, ¿qué más da? Tiene que ganar tiempo y dirigir a la opinión pública, o publicada, mejor dicho, hacia lo que él quiere. Y tiene que ganar tiempo, ¿en qué? ¿O para qué, mejor dicho? Básicamente para dos cosas, ya digo. Una, para que lleguen más tropas y armamento. Una de las cosas que hemos estado viendo, como decía, es que en esta tregua han estado llegando cantidades enormes de aviones de transporte militar C-17 y Galaxy, que son los más grandes, los que son capaces de llevar tanques y tal, y estas cosas. Pues ha habido un tráfico tremendo desde bases europeas, norteamericanas, hasta Oriente Medio, vamos, hasta donde están ahora mismo pudiéndose situar los norteamericanos, que es básicamente Jordania e Israel, ¿no? Han estado llegando un montón. Por otro lado, está esperando también a que lleguen, y es que lleva tiempo, unidades navales o aeronavales fundamentales. Por un lado, tenemos al portaaviones George W. Bush, que estaba circunnavegando África, ya lo sabéis. La última noticia que yo tenía, pero ya debe haber avanzado más, era que estaba por Madagascar, más o menos, y que en unos días, en pocos días, terminaría llegando a su posición en el Índico, que estará más o menos, supongo, en las cercanías de Diego García o por ahí, la isla de Diego García, que es una base, como sabéis, británica o británico-norteamericana, para ser más exactos. Pues bien, claro, le tienen que llegar los refuerzos para una campaña que tendría que ser muy dura y muy rápida. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, pero bueno. Por otro lado, tienen que llegarle la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines. Ya sabemos que tenían una que llegó hace mucho desde Japón y demás, pero ahora está llegando otra que salió del puerto de San Diego, en el Pacífico, en California, y ¡pum! Y estaría llegando, yo creo, ahora mismo hace unos días estaba en Guam, ya debe estar en el estrecho de Malaca, más o menos. Pues tiene que esperar, también tardará unos días, a que lleguen a la zona del Índico, ¿no? Donde están las fuerzas norteamericanas, aeronavales. Aparte de más armamento que ya digo que están transportando los aviones y unidades de todo tipo de hombres que estarán llevando. Bueno, o sea, no sabemos al final la famosa 82 división aerotransportada la van a llevar entera o solo van a llevar una brigada. Esto no estaba claro. Bueno, pues si la llevan entera estarán llegando, porque eso, llevar una división tarda tiempo. Es decir, están acumulando tropas, lo cual, hasta que esa acumulación de tropas no llegue, es decir, no se culmine y consideren que ya hay suficiente armamento y hombres para poder hacer lo que tengan que hacer, que básicamente es hacer un ataque terrestre, es decir, limitado, pues no van a invadir todo Irán. Eso es una cosa que ni en sus momentos de mayores delirios se plantea Trump, ¿no? Eso es inviable. Pero sí intentar desbloquear el estrecho de Hormuz, que es lo que les importa, de una u otra manera. Esto lo pueden intentar de varias maneras, todas desastrosas, pero bueno. Intentando, desde luego, tomar las islas del estrecho de Hormuz y la costa. Aquí tenemos a Trump en el penúltimo, como se suele decir, en la penúltima publicación, porque lo de Trump es tremendo, a mí me tiene agotado. El tío no para de hacer declaraciones y de publicar mensajes en su red social, con lo cual siempre hay que hablar del penúltimo de Trump, porque no se puede hablar del último, que seguramente está ahora mismo publicando algo. Trump asegura que está listo para tomar acciones militares contra Irán. Efectivamente, señalan aquí bueno, que el mandatario estadounidense ha negado que tenga ninguna intención de prolongar el alto el fuego que expira esta madrugada. A ver, esto ya sabéis cómo funciona Trump. Mañana puede decir otra cosa, ya veremos, en función de lo que le interese, pero vamos, que rápidamente te cambia el discurso y dice algo absolutamente contrario.
Pero bueno, en lo que estábamos es, efectivamente, Trump tiene ese problema, tiene que acumular tropas, con lo cual tiene que ganar tiempo para eso, y luego también tiene que ganar tiempo porque no tiene municiones. A ver, estoy exagerando, pero una de las cosas que está haciendo Trump es buscando municiones sobre todo misiles, tanto defensivos como ofensivos, de largo alcance. Le está quitando los Patriots a Zelensky, que está con un enfado tremendo. Se le quitó los Tajat a los surcoreanos y también está buscando entre aliados varios de la OTAN y demás todo tipo de misiles, fundamentalmente misiles de largo alcance, aire y tierra, que quedan muy pocos. Esto le lleva un tiempo y aún así no va a conseguir demasiado. Aquí tenemos, entonces el viaje de Vance a Islamabad se pospone. Pues esto te quiere decir que la línea dura, que desde mi punto de vista es la línea más cabal de la Guardia Revolucionaria frente a otras líneas, bueno, pues ha impuesto. No hay nada que negociar con Estados Unidos, sabiendo que mientras negocias te pueden meter un zambombazo y te pueden bombardear, o directamente, si acuerdas algo, como sabes que no tienen palabra, lo van a incumplir en cuanto puedas. Y además tienen el problema añadido de que no depende de última instancia ni de trans, ni de trans, no de Trump, ni de Vance, ni de nada. Depende de Netanyahu. Y Netanyahu quiere más guerra. Y esto lo saben en todo el mundo. Quiere más guerra, entre otras cosas, porque, si mal no recuerdo, ayer Netanyahu pospuso nuevamente, por enésima vez, ya ha perdido la cuenta, tenía que ir a uno de los tribunales, está acusado por delitos de corrupción, de tráfico de influencias, etcétera, un montón de cosas, pues tenían que ir allí a declarar. Bueno, lleva posponiendo estas declaraciones desde que prácticamente, no, bueno, sí, prácticamente desde el principio de la guerra, no de esta guerra, de la guerra de que empezó el 7 de octubre del 2023. Porque sabe perfectamente que irá a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras sea primer ministro puede seguir haciendo esto. No, yo es que tengo, que es lo que ha dicho, es decir, no, es que yo no puedo ir porque tengo una guerra y tal, y ahora mismo tengo muchas cosas que hacer y tal, y bueno, pues lo posponemos. Y así lo lleva posponiendo hasta la eternidad. Mientras sea primer ministro y esté en guerra, se puede zafarse de esto, digamos, con relativa facilidad. Por lo tanto, Netanyahu quiere guerra, va a tener guerra y quiere ampliar el ámbito de la guerra, es decir, los países que están metidos en la guerra. Quiere ampliar el conflicto a Turquía, fundamentalmente, pero también eso implicaría el llevarlo también a Pakistán, etc. Bueno, en esta situación estamos. Y como decía, con un problema de armamento, de suministro de armamento grave. Es decir, aquí tenemos a Netanyahu diciendo alguna barbaridad. A ver, aquí está. Bueno, cada generación se levanta con nosotros para destruirnos. El régimen dirá, planea otro holocausto. En fin, estas cosas son una absoluta propaganda mezquina. Lo destruiremos con bombas nucleares y miles de misiles balísticos. Hombre, entiendo que vale lo de los misiles, bueno, lo de la bomba nuclear y misiles balísticos, por el momento va a ser que no, porque ahí entramos en un capítulo distinto, en un capítulo diferente. Quiero decir, esto ya es otra historia. Y ahí rusos y chinos tendrán mucho que decir. Así que, en principio, no creo que se atreva, porque capaz sería un punto de inflexión ya irreversible y sería el fin de Israel también, porque la central nuclear de Dimona saltaría por los aires. Así que el minúsculo Estado de Israel desaparecería. Pero, como digo, negociaciones no parece que las vaya a haber, pero aunque las haya, sería bueno,
para hacer el paripé y para que los iraníes, bueno, pues fueran allí sabiendo que no se va a conseguir ningún acuerdo, pero para que no digan que no lo han intentado hasta el final, ¿no? De cara a la galería, de cara a la opinión pública mundial. Y a las peticiones que le hacen pakistaníes, que están ahora mismo aterrados, turcos, egipcios, etcétera. Ojo, es importante lo que ya cada vez se llama más, digamos, la alianza sunita. Es decir, hay un acuerdo tácito en esta guerra entre Arabia Saudí, Pakistán, Turquía, Egipto como grandes pilares, en el cual quieren, evidentemente, que se acabe la guerra, y lo que estamos viendo es muchos intentos y de presión para que bueno, esta guerra no se amplíe y no les afecte, pues saben que se va a liar, es decir, muy gorda con estas intenciones que tiene Netanyahu. Netanyahu le dejamos, y esto sí que me interesa dejarlo claro, Netanyahu siempre ha ido haciendo trampas, ¿no? Y haciendo falsas treguas y cosas de estas, o entendiendo las cosas como le da la gana. Una de las claves por las que no ha habido acuerdo ha sido el tema del Líbano. Tenía que haber una tregua en todos los frentes para que se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo, y esa tregua en todos los frentes nunca existió. ¿Por qué no existió nunca? Pues porque desde el principio Netanyahu siguió atacando el Líbano, hasta el punto de que se ha inventado una cosa que es, en fin, que es una cosa delirante, que es que una línea de seguridad, es decir, como sabéis, estaba ahora mismo peleando al sur del río Litani, con la idea de hacerse con todo el control del territorio libanés al sur del río Litani. Bueno, está siendo un fracaso, como otras veces que lo han intentado, y esto lo sabían de antemano, que esto no era viable. Y de hecho no han conquistado más que pequeñas partes de las zonas fronterizas y no han podido profundizar fronterizas entre el Líbano y Israel, y Hezbollah se está machacando y no han podido ni de lejos acercarse y tomar todo lo que está al sur del río Litani. Eso sí, están devastando la parte que controlan. Y entonces se inventa una cosa Netanyahu y dice, no, esto es una zona de seguridad y tal, que porque a mí me da la gana. En la otra, bueno, en la otra voy a dejar de bombardear por un tiempo, pero en esta no, en esta bombardeo. Con lo cual, nunca ha habido tregua. Tregua tal y como la entienden los iraníes, es decir, como lo piden los iraníes en todos los frentes. Netanyahu se ha ido bombardeando, siempre se busca alguna historia. ¿Y por qué además, y esto tiene su interés, por qué además ahora se saca de la manga otra vez el tema de una franja, digamos, de seguridad para evitar, según su publicidad, ¿no?, de que los Hezbollah pueda atacar a los colonos que están en el norte de Israel, que es de todo punto absurdo, porque, a ver, esta franja es una franja de unos 8 o 10 kilómetros de profundidad. Vamos a ver que hasta el cohete más cutre de Hezbollah supera eso, pero vamos, sin problemas. Y no digamos ya, y drones y todo, y no digamos ya cohetes o misiles mucho más, de mediana factura, no hace falta que sea ninguna maravilla. Es decir, esto no sirve para nada, esto no va a impedir que Hezbollah pueda atacar, como está atacando día a día a los colonos en el norte de Israel. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, pues tiene su lógica, que no es una lógica estrictamente militar, ¿no? Si esta franja que piensa Netanyahu quiere o pretende anexionarse, se la anexiona, como hizo con los Altos del Golán. No olvidemos que los Altos del Golán Israel se los anexionó. No es como el caso de Gaza o de Cisjordania, que son territorios ocupados. No, en el caso de esta parte de Siria, Israel la conquistó en la Guerra de los 6 días, y en un momento determinado dejó de ser un territorio ocupado para anexionárselo pura y duramente. Pues bien, esto mismo quiere hacer con esta franja límite. ¿Y por qué quiere hacer con esta franja que limita con la frontera y que es una franja muy estrecha y que no va a dar ninguna seguridad a Israel? Porque eso variaría la frontera, aunque no estuviera reconocido internacionalmente, pero le da igual, variaría la frontera marítima entre el Líbano e Israel. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues esto significa
que esa pequeña variación haría que el principal campo gasífero, porque toda esa región tiene gas, los israelíes tienen gas, Gaza tiene gas, pero ahí no han podido sacar prácticamente nada porque los barcos militares israelíes lo impiden. Es decir, los yacimientos están, se lo quieren apropiar, pero por el momento de ahí no se ha sacado nada. Los israelíes han empezado a sacar algo en la parte que les toca, pero es que además quieren anexionarse el principal campo gasífero del Líbano, que estaba justo en el límite con la frontera marítima israelí. De tal manera que si lo corren un poquito más al norte de esa frontera, ¡pum!, se quedan con el campo. Es decir, se quedan con la mayor parte del gas que le corresponde al Líbano. Esta es la maniobra. No olvidemos una cosa, mejor dicho, dos cosas. Una, que siempre, aunque haya otros elementos y contextos concretos y dinámicas propias, pero al final estamos en un periodo en el que lo que hay es una guerra dirigida por Estados Unidos. Estados Unidos es su principal protagonista, con los europeos, con los israelíes, con otros, y es una guerra por el control de los recursos energéticos y los minerales estratégicos. Y al final, cuando rascas, siempre vas a encontrar, o casi siempre, algo de esto. Es decir, se ponen excusas, pues no, yo es que quiero esto, como en el caso israelí, no, es que yo quiero una franja de seguridad y tal, que no me va a servir para nada. No, lo que estás queriendo es quedarte con el gas de los libaneses, que es algo distinto. Siempre hay algo de esto. Y la otra, perjudicar a los chinos. Es decir, todo lo que sea tener grandes problemas en el Oriente Medio se carga la iniciativa de la franja de la ruta en la parte sur, la que va por Asia Occidental. Bueno, aquí tenemos al vendido gobierno libanés, que, a ver, es un vendido para Israel, que, bueno, pues está negociando acuerdos y tal, pero que en última instancia, no olvidemos que aquí dice el gobierno libanés no se deja intimidar por Hezbollah, afirma el primer ministro, pero esto es palabrería. El gobierno libanés no pinta ni corta nada. Es decir, igual que el ejército libanés no va a hacer nunca nada contra Hezbollah, pero nada, cero patatero. Porque entre otras cosas, buena parte de la composición de los soldados del ejército libanés son soldados chiitas. Por poner un caso, y por lo tanto, favorables a Hezbollah. Esto llevaría a una guerra civil y si intentaran hacer algo de verdad, pero yo creo que ni eso, porque el propio ejército el libanés se rebelaría a la hora de tener que atacar a Hezbollah. Nunca lo han hecho, y ya lo han acordado varias veces. Como se ve aquí, el gobierno libanés y su ejército sirven para legitimar posturas de Estados Unidos y de Israel, pero desde el punto de vista práctico, efectivo, militar o político, no van a ningún lado. Es decir, no son nadie. Pero esto es importante, ¿no? Y luego, otra cosa que hay que ver es que lo que se nos viene ahora, ya digo, para mayo, ya con todo preparado, los iraníes también han estado reforzándose y lo que viene es una escalada. ¿Por qué? Porque Trump no le queda otra. Es decir, el bloqueo, si se lo toman en serio, que hasta ahora, la semana pasada no se lo tomaron y ahora ha habido 2 incidentes o 2 apresamientos de barcos y tal, pero bueno, si realmente quieren hacer daño a Irán, un bloqueo tarda mucho en ser efectivo. O sea, no es que, bueno, estamos aquí un par de semanas sin que pasen los barcos y ya está. No, tendrá que estar meses. Es decir, para que aquello sea efectivo, y aún así Irán tendría ciertas capacidades para hacer cosas a través del Mar Caspio, etcétera, que no controlan los norteamericanos ni los israelíes, ¿no? Pero los norteamericanos, los israelíes no tienen capacidad. Pues bien, aquí el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ampliado su lista de sanciones contra Irán, conforme al comunicado de su oficina tal, pero vamos, teniendo en cuenta que Irán está hipersancionado, se ha añadido al listado punitivo 8 ciudadanos iraníes, pues vale, y 4 empresas de Irán, pues bien,
y Emiratos Árabes Unidos y Turquía, así como aviones Boeing, pues vale, perteneciente a la aerolínea iraní Mahana y tal, pues bien. Es decir, pero no se atreven a tocar del todo el tema petrolero, el tema de los buques iraníes que estaban sacando petróleo. Pues saben que esto crea una crisis mundial y están ahí que si los dejo pasar, que si no los dejo. Una crisis mundial energética más de la que ya tenemos, que la que tenemos encima es brutal, es salvaje. Todavía no somos conscientes de la que se nos viene encima, pero bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por lo tanto, incremento de la actividad militar parece que estoy haciendo el pronóstico del tiempo. Para el próximo mes, la guerra va a continuar, escalada. Hay noticias, a ver, todo esto hay que cogerlo con pinza, porque no sabemos hasta qué punto es verdad, pero hay informaciones, tengo informaciones, por un lado, que me dicen que en Washington cada vez la gente en Washington cada vez tiene más claro que Trump tiene algún problema de demencia senil o de algún tipo, pero que está un poco a lo Biden. Bueno, esto es siempre muy difícil de comprobar. Y por otra parte, había noticias que hablaban bueno, de que había habido un incidente grave. Esto no sé si era Wall Street Journal, el New York Times, alguno de estos, que había habido, supuestamente, según ellos, un incidente grave porque el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Kane o algo así, es decir, en un momento determinado, Trump, en una de estas ataques de ira, había decidido lanzar bombas atómicas contra Irán y el general se había negado. Había dicho que no. Se había ido y se había negado. Bueno, no sabemos si esto es verdad o no. Hay que tomarlo con pinzas, con muchas comillas. Esto lo publica un medio norteamericano, pero lo dejamos ahí. Me gustaría señalar una cosa importante relacionado con el desastre. Y ya pasamos al desastre que nos genera Palantir. Pero es que ha intervenido hoy no sé, nunca me acuerdo si es directora, presidenta, da igual. Christine Lagarde, la jefa del Banco Europeo, ¿no? Del Banco de la Unión Europea. Bueno, ¿y qué es lo que ha dicho? Pues ya preparándonos para lo que viene. Ha dicho que, bueno, que posiblemente, siempre hay que empezar con el posible, luego ya será más seguro y luego ya será más que requete seguro, pero bueno, que posiblemente tendremos en Europa racionamientos. Esto no es ninguna tontería, racionamientos. Bueno, y básicamente ya estaba hablando de racionamientos de fertilizantes. Por algo hay que empezar. Porque sabemos que ahora mismo no hay suficiente sin los fertilizantes que salen del Golfo Pérsico, no hay para todos. Entonces, habrá que racionarlos. Ya digo, empezaremos por los fertilizantes y a partir de así además hacen una cosa que es del gusto de su compañera Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que es el cargarse la agricultura europea, ¿no? Pero bueno, ya digo, empezamos con los racionamientos. En mayo empezaremos a ver los primeros, así, muy discretitos. Luego irán a más. Y ni nos imaginamos el nivel de racionamiento que vamos a llegar. Pero de racionamiento y de recortes salvajes. La crisis de 2008, una tontería. Pues bien, como decía, dejamos eso ahí y vamos ahora ya con Palantir, porque lo de Palantir merece la pena. A la espera del incremento de que los norteamericanos, cuando se den cuenta de que ya bombardear no les sirve de nada, pues tengan que entrar por tierra. Y aquí vamos, vamos porque esto es interesante. Bueno, la cosa está en que Palantir hace un par de días pues publicó esto, que es algo así como un manifiesto
de lo que son sus pensamientos, sus ideas, sus intenciones, de lo que pretende, lo que le gustaría que sucediera o lo que va a provocar ellos mismos que sucedan. Y empieza diciendo, porque nos lo preguntan mucho. La República Tecnológica, en resumen, ya nos está diciendo mucho, ¿eh? No habla de la República de los Estados Unidos, no habla de la República de la República Democrática, no. La República, es decir, Estados Unidos, visto desde el punto de vista de los tecnócratas de Palantir. Es decir, desde un punto de vista no democrático, esta gente no son demócratas, de hecho se manifiestan en contra de la democracia y de las libertades y defienden la idea de que el mundo tiene que estar gobernado por tecnócratas, por científicos, por ingenieros que sustituyan a los estados y que a través de grandes corporaciones gobiernen el mundo. Bueno, pues la primera, y ya para entrar en calor, fijaros lo que está diciendo esta gente. Y estamos hablando de una de las empresas más importantes del mundo y con mayor poder. Son los que mandan sobre Trump y sobre su vicepresidente Vance, ¿eh? Ojo, no estamos hablando de ninguna tontería. Pues bien, el primer punto. Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su auge. La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación de participar en la defensa de la nación. Es decir, ya nos están introduciendo. No, miren ustedes que somos muy patriotas y tal, y nosotros también queremos contribuir a la defensa de la nación. Claro, si tenemos en cuenta que lo que hace fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, Palantir en vender inteligencia artificial para usos militares, policiales, etcétera, servicios secretos, pues hombre, claro, que si quieren contribuir, ya están contribuyendo, de hecho, muchísimo con su inteligencia artificial, con programas como Gotham, etcétera. Joder, que se están contribuyendo. Pero bueno, esto para de precalentamiento. Y vamos a la segunda, el segundo punto. Debemos rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones. ¿Es el iPhone nuestro mayor logro creativo? Si no lo es, si no es el más importante como civilización, espérate, que se me ha ido aquí esto. Ajá. Dice, debemos rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones. ¿Es el iPhone nuestro mayor logro creativo, si no el más importante como civilización? Pregunta retórica porque ya sabemos qué va a responder. Este dispositivo ha transformado nuestras vidas, pero también puede estar limitando y restringiendo nuestra percepción de lo posible. Ataque contra Apple directamente, diciendo, no, lo del iPhone, bueno, pues está bien y tal, pero esto no vale más. Y nosotros, que somos los grandes magos de la inteligencia artificial, nos vamos a dedicar a ir a dar un paso más y, por lo tanto, pues seguramente nos intentaremos cargar a Apple y la compraremos o alguna cosa de estas. Pues bien, como os iba diciendo, ahí. Punto 3. El correo electrónico gratuito no es suficiente. La decadencia de una cultura o civilización y, de hecho, de su clase dirigente, solo se perdonará si esa cultura es capaz de generar crecimiento económico y seguridad para la ciudadanía. Nos empiezan diciendo, no, el correo electrónico gratuito no es suficiente. No sabemos si no es suficiente porque es gratuito o porque es algo ya obsoleto, ¿no? Según ellos. En cualquier caso, como no tiene inteligencia artificial, allí hay inteligencia artificial, como que no da mucho juego, dicen, añaden que la decadencia de una cultura o civilización y de hecho de su clase dirigente solo se perdonará si esta cultura es capaz de generar crecimiento económico y seguridad para la ciudadanía. Ojo al dato, que diría el butanito, ya no me acuerdo el nombre, pero bueno, da igual. Fijaros, la decadencia de una cultura o civilización y de su clase dirigente están ya dando por hecho de que están en una situación de decadencia en Estados Unidos y de su clase dirigente, pero esto tiene arreglo o cierta redención, porque solo se perdonará a esta clase dirigente
y a esta civilización en decadencia o cultura en decadencia, si esa cultura es capaz de generar crecimiento económico y esto es lo importante, seguridad para la ciudadanía. Es decir, si Palantir se hace cargo de ello. Porque, como decíamos, Palantir se carga justamente de eso. Es decir, la actual clase dirigente será perdonada si en manos de Palantir es capaz de llevarnos a un mundo de seguridad para la ciudadanía. Es decir, a un mundo totalitario, a una dictadura. Esto es lo que nos están diciendo, claramente. Sigue diciendo, se han puesto de manifiesto los límites del poder blando y de la mera retórica grandilocuente. La capacidad de las sociedades libres y democráticas para prevenir exige algo más que un atractivo moral. Requiere poder duro, y ese poder duro en este siglo se construirá sobre la base del software. Ya no solo el armamento nuclear, no, ni los ejércitos como tal, pero fíjate lo que dice. Se ha puesto de manifiesto los límites del poder blando. Ya sabéis, estos son unos términos que se inventó Joseph Nye, no sé cómo se pronuncia nunca, es decir, N-Y-E, pero bueno, da igual. Poder blando es el poder económico, el cultural, el poder de los grandes medios de comunicación, la propaganda, luego las revoluciones de colores, y el poder duro es el poder militar de toda la vida, de bombazos y lanzar a las tropas a la carga. Bueno, pues lo que dice, se ha puesto de manifiesto los límites del poder blando. Ya esto no sirve. Ya el poder blando es eso, demasiado blando. No. Eso es retórica grandilocuente. Nah. La capacidad de las sociedades libres, aquí viene la parte, bueno, tienes que introducirlo de alguna manera, y democráticas para prevalecer, exige algo más que un atractivo moral. La moralidad queda descartada. Esto, bueno, pues sí, pero no. Con moralidad no se ganan las guerras. Requiere poder duro. Y este poder duro se hace con software. ¿Y con qué software? Con el software de Palantir, que es un software que está metido en el Departamento de Defensa, tiene un montón de contratos del Departamento de Defensa, de la CIA, de los servicios de seguridad estadounidenses y no solo estadounidenses. Es decir, el poder duro. Ya no vale otra cosa. Ya no vale andarse con tonterías. Al disidente, al país que vaya por libre, hay que machacarlo. Poder duro. Hay que tirar de las fuerzas militares y policiales. Tal cual. Vamos con el siguiente punto. La cuestión no es si construirán armas de IA, sino quién las construirá y con qué propósito. Nuestros adversarios no se detendrán a entablar debates teatrales sobre las ventajas de desarrollar tecnologías con aplicaciones críticas para la seguridad militar y nacional. Seguirán adelante. Aquí, en un ejercicio de cinismo, dicen, no, vamos a ver, esto, aquí todo el mundo va a tirar de la IA. Los malos, los malvados, nuestros enemigos, los iraníes, los rusos, los chinos, que son todos malvadísimos, estos van a seguir adelante con la inteligencia artificial, con lo cual esto nos justifica a nosotros para tirar de ese poder duro y para que, por lo tanto, les tengamos que ganar. Y les tenemos que ganar con la inteligencia artificial de Palantir, claro, que se dedica a esto. No olvidemos, la inteligencia artificial de Palantir, entre otras cosas, se ha dedicado a designar objetivos en Gaza y en la guerra de Irán, hay que decirlo con mucho cuidado, objetivos de todo tipo y condición, no solo adultos. Porque de otras cosas, una de las cosas que hace Palantir, o que se supone que hace o que quiere hacer, es la inteligencia artificial predictiva. Y esto ahora entraremos en ello. El servicio militar, esto es, en Estados Unidos es un tema de debate de hace mucho tiempo, pero un tema un poco tabú en el sentido de que no les hace ninguna gracia a los norteamericanos, en principio, volver al servicio militar obligatorio. Y fijaros lo que os dicen. Dicen, el servicio militar obligatorio debería ser un deber universal. Hay que suprimirlo. Hay que suprimir el actual, que es por contrato, no. Como sociedad, deberíamos considerar seriamente abandonar el modelo de Fuerzas Armadas exclusivamente voluntarias
y solo participar en la próxima guerra, ya han por hecho que va a haber una próxima guerra, si todos compartimos el riesgo y el costo. A ver, todos no, ¿eh? Lo que nos está diciendo aquí estos impresentables es lo siguiente. No, es que mire usted, como va a haber más guerras, y esto ya lo sabemos todos, porque estamos en una guerra por el control de los recursos energéticos y estratégicos, y esto va para largo, para décadas, y se va a ir incrementando porque la escasez va a ser mayor, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, lo que tenemos que hacer es que con los hombres, además con una crisis que viene ya de lejos también, en cuanto al reclutamiento de soldados por parte del ejército norteamericano, ha tenido que bajar sus estándares una barbaridad para que puedan entrar allí gordos, bajitos, de todo. Es decir, meter a los trans, etcétera. Bueno, pues claro, no. Esto es que no tienen. Con lo cual, necesitamos más soldados para esas guerras. Y los vamos a conseguir por obligación, es decir, con el servicio militar obligatorio. Y el que quiere escaparse, pues irá a la cárcel. Y ya veremos por cuánto tiempo, que será bastante. Y claro, aquí, en un ejercicio de cinismo tremendo, dice, no, si todos tenemos que compartir el riesgo y el costo. No, todos no. La élite no. Los señores de Palantir no. Esa población normal, es decir, y encima ni siquiera eso, la población normal, siempre hay diferencias entre blancos, negros, latinos, ya sabéis, afroamericanos que dicen allí, mentaban los negros, bueno, no. Pero bueno, dicen, no, es la población normal, lo que no son las élites, las que vais a pagar con vuestra vida las próximas guerras. Porque nos hace falta material humano y no tenemos. Así que se siente mucho. Fijaros qué manifiestos han sacado estos tipos. Vamos al siguiente. Si un infante de marina estadounidense pide un fusil, mejor. Deberíamos fabricarlo. Y lo mismo ocurre con el software. Como país, deberíamos ser capaces de mantener un debate sobre la pertinencia de la acción militar en el extranjero, sin vacilar en nuestro compromiso con aquellos a quienes hemos pedido que arriesguen su vida. Más claro agua. Hay que darles armas y software. El software lo pone para adelante, claro. Con su inteligencia artificial. Y por lo tanto, deben poder realizar eso en el extranjero, con acciones militares en el extranjero, sin vacilar con, fijaros, aquí busca la justificación de que no, es que tenemos que apoyar a nuestros hombres que van a pelear en los conflictos futuros. No, es que los conflictos futuros los vais a generar vosotros. Y buscáis la justificación de que tenéis que apoyar a vuestros hombres con todo, con los fusiles, fabricando fusiles y fabricando, entre comillas, inteligencia artificial. Hay que ser, bueno, no lo digo, Hewlett Packard, HP. Pues fíjate, siguen, ¿eh? Lo del manifiesto es de traca. Punto 8. Los funcionarios públicos no tienen por qué ser nuestros sacerdotes. Cualquier empresa que remunera a sus empleados, como lo hace el gobierno federal con los funcionarios públicos, tendría dificultades para sobrevivir. Declaración clarísima de Palantir. No, es que los funcionarios públicos no tienen que ser encima de nosotros, no tienen que estar como si fueran sacerdotes allí y tal, y tenemos que confesarles, por ejemplo, a Hacienda por decirle todo el dinero que tenemos y tal, y estas cosas. No. Y encima, el gobierno federal les paga muchísimo. Es decir, no. Entonces, esto tiene que funcionar de manera privada. Hay que privatizar el Estado. ¿Qué es en última instancia lo que quiere esta gente? Convertir el Estado, la república tecnológica, quitar la república y dejarlo en tecnológica, en una corporación Estado, si es que se puede llamar así, tecnológica o tecnocrática, donde desaparecería completamente todo el tipo de derechos y libertades de los individuos, que ya no serían ciudadanos, serían usuarios, que es algo que les gusta mucho a esta gente. Pues aquí te lo están diciendo. 9. Llegan aquí y dicen, deberíamos mostrar mucha más compasión hacia quienes se han expuesto a la vida pública. La eliminación total del perdón, el abandono de toda tolerancia hacia las complejidades y contradicciones de la psique humana puede dejarnos con un grupo de personas al mando de las que luego nos arrepentiremos. Vamos a legitimar a los corruptos que gobiernan este país, que son nuestros corruptos. Como Vance, como Trump, como todos estos. Es decir, entonces, bueno,
lo legitimamos, le decimos lo que es decir, lo que hacemos es justificarlo diciendo, bueno, claro, ya, a ver, todo el mundo tiene fallos, tal, y entonces no hay que ser tan duros, no hay que ser tan intransigentes, la vida pública pues tiene estas cosas, es muy compleja, no podemos eliminar el perdón, es que la complejidad, fíjate lo que dicen, hay que tener tolerancia hacia las complejidades y las contradicciones de la psique humana, hombre, por favor, no hay que ser despiadados, que es que si no pueden llegar los malos, y entonces, vamos, los que a lo mejor quieren ser demócratas en el sentido de democracia, ¿no? Demócratas como partido y tal. Y no, entonces no, pues nos arrepentiremos, no sé que quieran que la gente tenga libertades, derechos, no. Es de traca. Punto 10. La psicologización de la política moderna nos está desviando del camino correcto. Quienes buscan en la arena política nutrir su alma y su sentido de identidad, quienes confían demasiado en que su vida interior se exprese en personas que quizá nunca conozcan, se sentirán decepcionados. Esto es un ataque contra el wokismo. No olvidemos que esta gente son lo que se llama neorreaccionarios, es decir, o tecnoreaccionarios, en fin, hay varias maneras de llamarlos. Esta gente son antidemocráticos, antimercado, y lo que están planteando aquí es lo que quieren que sea el futuro inmediato. Ya lo están construyendo, de hecho. Esta gente, por eso dice la psicologización de la política moderna, nos está desviando del debate camino. Es decir, el rollo woke y de los trans y tal, ahora mismo, ya digo, sus hombres son los de Trump. Pues esto no nos viene bien. Estos temas de identidad, no es ese el debate. El debate es otro. El debate es para ti. Aquí, por ejemplo, número 11. Nuestra sociedad se ha vuelto demasiado impaciente por apresurar e incluso se lo fija con la desaparición de sus enemigos. La derrota de un adversario es un momento para reflexionar, no para celebrar. Encima se hacen aquí los buenos. Pero partiendo de la base que lo van a derrotar. Es decir, como diciendo, bueno, no os regocijéis en la victoria y en la masacre, no seáis impacientes, no, toda guerra lleva tiempo. Y aquí ya, fijaros, la era atómica ha llegado a su fin, una era de disuasión. La era atómica está terminando y una nueva era de disuasión basada en la IA está a punto de comenzar. Están chiflados esta gente. Pues, por eso son peligrosos, además, o sobre todo, la era atómica. Pero qué disparate. Es decir, de hecho, lo que hace la inteligencia artificial es justamente lo contrario, acelerar una nueva era atómica en la que la inteligencia artificial eliminará el factor humano a la hora de tomar decisiones en el caso de que un presidente o quien fuera tuviera que decidir un ataque nuclear contra otro adversario. No, será la inteligencia artificial. Y encima luego podremos decir que no, es que se ha equivocado la inteligencia artificial, siempre y cuando no sea una guerra nuclear entre las grandes potencias nucleares, que eso es el fin de la humanidad. La chifladura de dejar la decisión de un ataque, un contraataque nuclear estratégico en manos de la inteligencia artificial, porque como ya todo es muy rápido, ya no tenemos tiempo los seres humanos para tomar decisiones, porque todo se resuelve ya en muy pocos minutos, esto es a donde nos quieren llevar esta gentuza. Y nos dicen que no, que ya la era nuclear ha pasado, que ahora es la época de la inteligencia artificial. Es decir, será la inteligencia artificial más destructiva que las armas atómicas. Te lo están diciendo. Fíjate, el número 13. Ningún otro país en la historia del mundo, esto yo sé que os vais a reír mucho, pero bueno, ningún otro país en la historia del mundo ha promovido los valores progresistas más que este. Venga, carcajadas. Estados Unidos dista mucho de ser perfecto, ¿qué se le va a hacer? Pero es fácil olvidar cuántas más oportunidades existen en este país para quienes no pertenecen a las élites hereditarias que en cualquier otra nación del planeta. Fijaros, atacan a las élites hereditarias, los Rothschild, los Rockefeller y tal, porque ellos son nuevos en este terreno. Ellos por el momento no son hereditarios, ¿no? Pero, ojo, lo de que ningún otro país en este mundo ha promovido más los valores progresistas, te partes de risa, y que me vengan a contar ahora lo del sueño americano, no, es que aquí es un país de oportunidades.
A estas alturas, de verdad, hay que tener cara dura. Pero bueno, este 14 a mí me encanta. El poderío estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente larga. A ver, tranquilidad, que no cunda el pánico, tranquilizaros. Yo sé que esto así, soltado, sin ningún tipo de anestesia y tal, pues es muy duro. Que dice Palantir que el poderío estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente larga, la Pax americana, pero si no han hecho otra cosa que guerras. Es decir, si desde después de la Segunda Guerra Mundial no han parado. Es decir, es el país que más guerras ha empezado o que más ataques ha hecho en bombardeos de todo tipo y condición. ¿Pero qué me están ustedes contando, de verdad? Esto es algo delirante. Y luego continúa. Muchos han olvidado o tal vez dan por sentado que durante casi un siglo ha prevalecido en el mundo alguna forma de paz sin un conflicto militar entre grandes potencias. Pero ¿cómo se puede tener la cara tan dura? Hombre, es que teniendo en cuenta que en la época de la Guerra Fría solo había dos potencias, vosotros erais una y la otra, la Unión Soviética, un conflicto directo entre grandes potencias, era una guerra nuclear y se acabó. Hombre, pero ¿y qué hicisteis con el resto de países que no eran una gran potencia? Como Vietnam, como Corea, pues yo qué sé, un montón de sitios en Latinoamérica. Es una cosa de un cinismo, dice, y sigue diciendo, al menos 3 generaciones, miles de millones de personas, sus hijos y ahora sus nietos, nunca han conocido una guerra mundial. Bueno, yo soy de los que considero que la Guerra Fría fue una guerra mundial, pero vale, esto es discutible. Hombre, no sé si sería mundial, pero pregúntale a los vietnamitas si no han conocido algo así como una guerra, ellos, sus hijos y sus nietos, que no han parado. Es decir, que terminaron con el tema de los japoneses, pasaron con los franceses, luego vinieron los norteamericanos. Cuando terminaron con el tema de los norteamericanos, les montaron tuvieron que hacer una guerra contra los gemelos rojos que estaban apoyados por los norteamericanos, también por los chinos, las cosas como son. Es decir, luego una guerra allí contra los grupos insurgentes que luchaban contra el gobierno que había puesto allí Vietnam, hasta hace 2 días, hasta el final de la Guerra Fría. Pregúntale de la Pax americana a un vietnamita y dice, no, es que sus hijos, ni usted, ni sus hijos, ni sus nietos, ni tal, no han conocido nunca la guerra, si es al revés. Pero hay que tener cara dura, es decir, para decir estas cosas y quedarse tan ancho. Vamos al 15. Es necesario. Vamos al 15, dice el 15. A ver, espera. Es necesario revertir el debilitamiento, esto, revisionismo, ahora toca el revisionismo. Es necesario revertir el debilitamiento de Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial. La pérdida de poder militar de Alemania fue una reacción exagerada, por la que Europa ahora paga un alto precio. Un compromiso similar y sumamente teatral con el pacifismo japonés de mantenerse también amenazará con alterar el equilibrio de poder en Asia. Claro, si esta gente son lo que son, es decir, no digo la palabra, pero vamos, son de la misma escuela que el pintor austriaco este de bigote que todos conocemos. Así que viva el revisionismo, que se fue muy duro. Se fue muy duro con los japoneses y con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial al final. No, hombre, no. Hay que reactivarlos, hay que rearmarlos, para que los alemanes vayan contra Ucrania y los japoneses contra China, porque si no es muy injusto, pobrecillos. Esa es una cosa de esta gente tremenda. 16. Debemos aplaudir a quienes intentan construir donde el mercado no ha actuado. La cultura casi se burla del interés de Elon Musk, de Max, por las grandes narrativas, como si los multimillonarios debieran limitarse a enriquecerse. Cualquier curiosidad o interés genuino en el valor de lo que ha creado es esencialmente descartado o tal vez esconde tras un desdén apenas disimulado. Pobrecillos que son unos incomprendidos. Elon Musk, que el hombre lo que quiere es montar en Marte una ciudad-estado corporativa regida como una dictadura por él mismo. Es una chifladura, porque no, pero esto lo hace porque él no solo piensa en enriquecerse.
ojalá solo pensara en enriquecer, se piensa en métodos de gobierno, digamos, poco democráticos. Pues luego viene la censura. Es decir, te dice, es que es encima de los tíos diciendo, no, bueno, no, si nosotros, a ver, también, joder, que la gente no sea poco comprensiva con nosotros, que nuestro interés es genuino por crear, como Palantir pretende, por ejemplo, una ciudad-estado, un prototipo de ciudad-estado en Groenlandia. A ver, la pasión que no es nueva, pero bueno, la pasión norteamericana, ahora con Trump nuevamente, por Groenlandia, entre otras cosas, porque hay un proyecto que se llama PRIMS, PRIMS con M, que lo que quieren es crear un prototipo de ciudad-estado corporativa sin más leyes que las de Palantir. Claro, entonces esto, como veis, es una cosa muy altruista. Luego, Silicon Valley debe desempeñar un papel importante en la lucha contra la delincuencia violenta. Muchos políticos en Estados Unidos se han mostrado indiferentes ante este problema, abandonando cualquier esfuerzo serio por abordarlo o arriesgarse con sus electores o donantes a la hora de proponer soluciones y experimentos que debían ser un intento desesperado por salvar vidas. ¡Qué altruistas son los de Palantir! Madre mía. Es decir, viva el negocio. A ver, hay que luchar contra la delincuencia violenta, que no es producto de las desigualdades sociales y estas cosas, no. Es que la gente genéticamente es violenta ya, desde que nace. Y claro, muchos políticos son débiles y claro, pues a lo mejor si se pasan y hacen una burrada, pues no le votan o los donantes pues se retraen. Y entonces hay que ser valientes. Y además hay que dar soluciones y experimentos. Esto hay que subrayarlo. Experimentos. Porque no se trata de reprimir a la gente, ni crear un estado totalitario, dictatorial, no. Si es para salvar vidas, que es lo último que nos cuentan. No, es un esfuerzo desesperado, un intento desesperado para salvar vidas y para enriquecerme los bolsillos, porque los programas de Palantir, de inteligencia artificial, se dedican a esto. Ojo, lo que aquí os contaba, inteligencia artificial predictiva. ¿Qué es lo que dicen estos señores de Palantir? Y ya lo aplican, No, es que podemos saber, cruzando bases de datos del Departamento de Defensa, de los centros de salud, de la CIA, porque todos ellos tienen contratos de todo esto. Ahora mismo ellos mismos tienen más información que nadie en el mundo. No, podemos saber más o menos el perfil de la persona y podemos predecir su comportamiento futuro y pensamiento. Y si es un pensamiento en el futuro, no ahora, como podemos predecirlo, pues podemos castigarle, incluso podremos eliminarle, porque creemos en que nuestras predicciones van a ser acertadas. Bueno, puede haber una probabilidad, digamos, baja, pero ¿qué más da? Oye, siempre han muerto inocentes. Hay que tener cara dura. 18. La exposición implacable de la vida privada de las figuras públicas aleja demasiados talentos del servicio público. El ámbito público y los ataques superficiales y mezquinos contra quienes atreven a hacer algo más que enriquecerse se ha vuelto tan implacable que la República se encuentra con una importante lista de personas ineficaces y vacías cuya ambición se perdonaría si existiera en su interior algún tipo de convicción genuina. Claro, si es que no puede ser. Si es que las figuras públicas, con esa exposición implacable de su vida privada, los medios de comunicación, ya se sabe, estas cosas, claro, los aleja demasiado a los talentos que realmente habría, porque dicen, no, me meto en esto, van a hablar de mi vida privada, van a hablar de cosas como y claro, esto como que no me gusta. Y entonces, pues claro, evita que gente se meta en la vida pública. Esto no puede ser. Hay que recuperar a esa gente, porque cuya ambición se perdonaría si existiera en su interior algún tipo de convicción genuina. Dice, bueno, a ver, son ambiciosos, son absolutamente, en fin, otras cosas, pero bueno, tienen ambiciones genuinas, que la ambición genuina es un término de lo más vago, por decirlo suavemente. Están justificando, pues eso, es decir, lo injustificable, el perdón para los delincuentes de la élite. Fíjate, el 19 ya de traca. La cautela en la vida pública que, sin darnos cuenta, fomentamos, es corrosiva.
quienes no dicen nada malo, a menudo no dicen gran cosa. Reflexionemos sobre esto. Claro, no podemos ser tan cautos, no, ante lo que dice la gente. Hay que dejar que la gente se exprese libremente y que puedan decir cosas malas. Porque los que no dicen cosas malas, pues no nos suelen decir gran cosa, no tienen nada que contarnos, pero los que dicen cosas malas sí. Si tú vas y dices que, como Palantir, es decir, y su inteligencia artificial, pues oye, que pueden hacer, pues pueden designar objetivos en Gaza, en Irán, como lo están haciendo, y pueden hacer cosas malas y lo pueden decir, oye, pues no pasa nada, mejor porque tienen más que aportar. Es el descaro y el cinismo. Vamos a la 20. Que ya queda menos, ya queda poquitas. A ver, hay que resistir la intolerancia generalizada hacia las creencias religiosas en ciertos círculos. Se entiende que de una parte de las élites. La intolerancia de la élite hacia las creencias religiosas es quizá una de las señales más reveladoras de que su proyecto político constituye un movimiento intelectual menos abierto de lo que muchos de sus miembros afirman. Están atacando ellos, a ver, Palantir y especialmente su fundador, Peter Thiel, y presidente, es un tipo que hace una interpretación un tanto sui generis, estoy siendo muy suave, de la religión y por ejemplo, la llegada del anticristo y demás, que él reelabora de una manera un tanto absurda, como la llegada del anticristo sería la llegada de la política totalitaria comunista. Ante eso, para el comunista casi cualquier cosa que no sea lo que él piensa. Nada mejor que lo contrario, es decir, que adelantarnos. Vamos a la 21. Algunas culturas han producido avances vitales. Otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. Evidentemente, las que han producido avances vitales es Occidente. El resto son disfuncionales y regresivas. Hombre, faltaría más. Ahora todas las culturas son iguales. Muy mal. Se prohíben las críticas y los juicios de valor. Sin embargo, este nuevo dogma pasa por alto el hecho de que ciertas culturas e incluso subculturas han producido maravillas. Ahora bien, otras han resultado mediocres y, peor aún, regresivas y perjudiciales. Bueno, sí, algunas cosas han hecho, ¿no? Pero claro, esto es lo de Huntington en versión reelaborada del choque de civilizaciones. Bueno, pues claro, no. Occidente y su cultura es la que realmente ha hecho cosas, el resto, ya que ahí le meten un zambombazo de racismo y supremacismo de mucho cuidado, es eliminable. Son regresivas y perjudiciales. Y si algo es regresivo y perjudicial, se le elimina. ¿Está claro? 22. Debemos resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y sin sustancia. Debemos resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y sin sustancia. Pues claro, la democracia es mala. Ellos lo han dicho muchas veces, que la democracia es una cosa terrible. En Estados Unidos, y más ampliamente en Occidente, nos hemos resistido durante el último medio siglo a definir culturas nacionales en nombre de la inclusión. ¿Pero inclusión en qué? Si solo hay la cultura occidental, si el resto de las culturas son despreciables. Y además, es decir, ¿qué es eso del pluralismo? Pero por Dios, no, pluralismo no. Hay que tener todo lo contrario, es decir, monolítico, una estructura monolítica, sin pluralismo, que ya vemos que según Palantir es vacío y está sin sustancia. Vamos a una dictadura monolítica que esa sí va a tener sustancia, mucha sustancia, y nada de vacío. Es decir, aunque aquí hay un ataque evidentemente a la posición de los demócratas, el wokismo y demás, el relativismo cultural, porque esta gente no lo olvidemos, son totalitarios. Es decir, esta gente, los neorreaccionarios de Palantir, se llaman así, el movimiento, son antidemocráticos y también son anti-economía de mercado, anticapitalismo, aunque se benefician del capitalismo, pero dicen que lo que tiene que haber son monopolios y que no tiene que haber ninguna competitividad, no tiene que haber competencia. La competencia es mala para la economía. Y finalmente, ya con esto, el colofón. Debemos resistir la tentación superficial de un... no, coño, está la última. Estoy fatal de la cabeza. Bueno, este es el manifiesto de Palantir. Con tranquilidad, os cogéis unas palomitas y tal,
o lo podéis leer en X y ver y reflexionar sobre las barbaridades que nos tienen preparados los chicos de Palantir. Porque los chicos de Palantir esto ya lo están implementando, ¿eh? No nos engañemos. Ahora mismo, según estamos sentados aquí y tal, yo aquí hablando con vosotros, vosotros viéndome a mí y tal, ellos se están encargando de hacer que todo esto sea posible y viable. Entre otras cosas, con esa inteligencia predictiva, esa inteligencia artificial predictiva y cruzando bases y bases de datos para reconstruir nuestra vida privada y para saber todo lo que puedan saber de nosotros gracias a eso, a las redes sociales, a las bases de datos de la policía, a las bases de datos de la seguridad social, a las bases de datos del ejército, a las bases de datos de los servicios secretos, a las bases de datos de etcétera, etcétera, etcétera. Esta distopía absolutamente totalitaria es lo que nos promete el sueño, que nos promete, bueno, la pesadilla que nos promete Palantir. Y ojo, si fueran unos chiflados de medio pelo, pero es que estos no son unos chiflados de medio pelo. Estamos hablando de la compañía seguramente ahora más poderosa del mundo. Por lo menos en cuanto a su capacidad de manipular las poblaciones y su capacidad de crearnos un futuro absolutamente distópico. Pues habéis visto esto. Es decir, como ya, ¿para qué vamos a andar con tonterías? Ya hacemos una declaración, un manifiesto de 20 y tantos puntos, es decir, y lo contamos todo. En fin, tremendo. Bueno, como siempre voy, aquí no me entero a qué hora es. A ver, varias cosas. Mientras tanto, si hay tiempo para preguntas, me lo dices. Santiago. Mientras tanto, ya sabéis, el canal amigo de Guerras y Geopolíticas. Me dice, ¿queréis algo distópico? Digo, sí. La gente gritará. Bueno, a ver, esto es, a ver, la chaladura. En este caso, la chaladura proviene de Zelensky y compañía. Ucrania propuso a Estados Unidos llamar a parte del Donbass bajo su control. Doniland, oye esto. Doniland, según informa The New York Times. Esta propuesta, que apela al narcisismo del presidente Trump, fue mencionada por uno de los negociadores ucranianos durante los últimos contactos con Estados Unidos. Claro, ya nadie se acuerda de Ucrania, con el lío que ha montado en Oriente Medio. Y entonces, claro, esto dice, uno de los negociadores incluso creó una bandera para Doniland en tonos verde, oro y un himno nacional con la ayuda de ChatGPT. Uy, esto tenemos que verlo. Más concretamente, en las negociaciones se discutió el modelo de Mónaco, un microestado semiautónomo con un estatus de zona offshore, vamos, para hacer negocio todos. A ver, es que así Zelensky y compañía lo tienen más cerca y no tienen que irse a Suiza y por ahí, otros sitios, no. Y no. Mejor, más cómodo. En la zona offshore dice la frase modelo de Mónaco, incluso apareció en los proyectos de acuerdos. A ver, tenemos que empezar a estudiar geografía, esto es importante. La geografía que estudiamos, esta ya no sirve. Aquí lo tenemos, la clave. El futuro del Donbass, Doniland. Entonces, cuando queramos hablar, bueno, ¿qué hay entre Rusia y Ucrania? Pues está Doniland. Y entonces, bueno, y os acordáis de este sitio que había cerca de estar por México, por ahí, el Golfo de México. No, ¿qué Golfo de México? El Golfo de América. Ah, bueno, es verdad, que lo han cambiado. Y entonces luego nos dirán el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. Digo, no, eso no existe. Digo, ¿cómo que no existe? Es el estrecho de Trump. No va de coña, se ha propuesto. Entonces, claro, aquí el Consejo de la Guardia Revolucionaria vuelve a mostrar sus reservas de misiles en un vídeo muy espectacular en los almacenes de las fábricas, que el que avisa no es traidor. Bueno, mientras ves este vídeo, que esto es fundamentalmente visual, os voy contando de eso, lo que yo cuento siempre. Aquí veis unos hermosos misiles iraníes. Bueno, ya sabéis, likes, que la cosa está muy mal. Ya habéis visto que me he tenido que cortar, hacer algunas cosas, no podía decir ciertas, en fin. La censura nos persigue. Lo que yo digo también siempre,
compartir. Compartir es fundamental, que compartáis mucho, mucho, como si fueran misiles. Es decir, compartir y fundamentalmente no solo con los amigos, sino con los enemigos. O sea, tocarle las narices a los enemigos, que todo el mundo tiene enemigos, ¿para qué nos vamos a engañar? Y tal, eso provoca un aluvión, una cascada de repeticiones y tal, de cosas, de posts y demás, de los enemigos. Y luego ya, pues también escribir cosas, este calvo pesado y tal. Aquí tenemos unos bonitos drones geranios 136. Bueno, no, geranios no, Sajid, que el geranio es el ruso. Es decir, y entonces, bueno, esto es fundamental. También recordar el canal Guerras y Geopolítica, el canal hermano, donde podéis ver todo este tipo de cosas y que, bueno, yo que no me da tiempo de la cantidad de noticias que publican. Es espectacular. Aquí estaré escribiendo algo que como lo escriben en persa, aunque sea con el alfabeto cúfico, pues no me entero, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero vamos, ¿no? Nada bueno, deseándoles cosas a sus enemigos, más bien malas. Espera que esto que hago yo con los dedos de abrir y de cerrar la pantalla, pues estoy cegato. En fin. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, que quede claro, mañana miércoles con Ezequiel hablaremos más de esto porque esto va a tener mucha cola, lo de Palantir. Y si no hay, a ver, Santiago, tú que eres una persona cabal, no como yo, que estoy un poco chiflado, como los de Palantir, pero no tengo delirios de grandeza, ni quiero llevar a cabo distopías y cosas de estas, tipo 1984. Pues bueno, ¿qué tal vamos de tiempo? Si hay algún tiempo para la pregunta, bien. Si no, me despido y nos vemos mañana. El martes nos vemos mañana. Algo me dice aquí Santiago. A ver. Momentos de tensión. Me dice que ya ha acabado el tiempo. Bueno, que nos vemos mañana. Venga, hasta luego. Impresionado estoy. Gracias. Hasta luego.